Buenas tardes. Quisiera contarles la historia de la elaboración de los huehues, cómo fue el inicio y con quién fue el iniciador de la elaboración de estos instrumentos. El primer iniciador de los instrumentos del huehue y el teponazcle fue el señor Maximino Ibarra Lozada, que es mi papá. Bueno, fue mi papá porque ya falleció. Él aprendió con un señor que se llamaba Isidoro Hernández. Ellos hacían imágenes religiosas, como son los santos, y de piedra y de madera. Ya después se relacionó con una persona que se llamó Víctor Fosado. Este señor tenía una tienda de artes populares en la Ciudad de México, ahí en Filomeno Mata. Entonces mi papá hacía puras imágenes no religiosas y también de arte popular, que eran el motivo de las muertes. Todos esos instrumentos se los compraba este señor Víctor Fosado. Fue así como lo empezó a decir que le iba a promocionar en una exposición, la cual fue montada en 1967, que fue donde le sacó un artículo este escritor Carlos Monsiváis. De ahí este señor Víctor Fosado fue, después de que le montara esa exposición, le encargó que elaborara el huehue y el teponazcle. Este señor Víctor Fosado tenía instrumentos prehispánicos originales, la cual se los mostró a mi padre, y de ahí ya fue cuando empezó a ver cómo eran los instrumentos, y él con su propia imaginación, su propio talento, se las ingenió para poder hacerlos. Él buscó la forma, buscó la herramienta, buscó la madera adecuada, más que nada, la madera adecuada para hacer este tipo de instrumentos, ya que el huehue se hace de ocote, xalocote y ayacahuite, que esa es la madera más apta para hacer este tipo de instrumentos, el huehue. El teponazcle debe de ser de madera dura para que emite sonido, porque el teponazcle es un instrumento que emite sonido por sí mismo, es un tronco ahuecado con lengüetas. Se utilizó de acuerdo a cada región para elaborar de estos instrumentos. Era madera dura. Entonces acá en esta región, por el estado del Estado de México, la parte oriente del Estado de México, se utilizó el nogal. Nosotros utilizamos nogal, fresno, aguacate, encino. O sea, ese tipo de maderas duras son las que se utilizaban para hacer los instrumentos. Cuentan una leyenda que el último emperador azteca mandó a llamar todos los elaboradores de instrumentos prehispánicos, principalmente el teponazcle. ¿Y cuál fue la sorpresa? Que de todo el Valle de México que asistieron, el principal músico que tocaba el instrumento, que el teponazcle, fue de acá de Ameca Meca. Entonces de ahí a lo mejor nosotros somos sus raíces, ¿no? O sea, nosotros, por eso dicen, ¿no? A lo mejor ustedes son, ustedes quedaron como representando esta zona por los antepasados. Entonces, esta zona de la parte de los volcanes, aquí en esta parte oriente, somos los únicos que hacemos ese tipo de instrumentos, el huehue y el teponazcle. Y así como ese, hemos ido elaborando otro tipo de instrumentos, no nada más el huehue y el teponazcle. Hemos hecho palos de lluvia, sonajas, bastones de mando, ¿sí? Y entonces nosotros hemos ido desarrollando otras técnicas, pero siempre basándonos en los instrumentos prehispánicos, que es el huehue y el teponazcle. Elaboramos huehue y teponazcle de diferentes medidas y diferentes figuras. Y pues nuestro mercado es muy amplio, muy vasto, y nosotros lo que queremos es seguir conservando y preservando nuestras raíces culturales, que es lo que realmente nosotros elaboramos. Actualmente hemos tenido mucha promoción, tenemos muchas revistas, muchos reconocimientos. Entonces se ha difundido, o sea, mucho todo la elaboración de nuestros instrumentos, inclusive se conocen hasta internacionalmente. Y nosotros hacemos las figuras de los huehue sacadas de los códices, ya sea figura de códices, ya sea figuras personales, motivos religiosos. O sea, lo que nosotros nos piden, nosotros los plasmamos en los instrumentos, ya sea el huehue o el teponazcle.
que son los principales instrumentos que utilizaban nuestros antepasados, que inclusive era su medio de comunicación, el huehue. Y de ahí que pues nosotros seguimos elaborando los instrumentos. Ya ahora hasta la actualidad ya somos 4 generaciones. La primera generación fue mi papá Maximino Ibarra Lozada, la segunda generación su servidor Ernesto Ibarra Ramírez, la tercera generación es mi hijo Diego Ibarra Guzmán, la cuarta generación es mi nieto Emiliano Ibarra Peña, y, y ahí hasta ahorita somos las 4 generaciones que seguimos elaborando los instrumentos prehispánicos, esperando que pues no se pierda esto, porque de esta zona oriente pues, somos los únicos que hacemos este tipo de instrumentos. Los huehuets que nosotros elaboramos son de una sola pieza, de un tronco, de digamos 80 centímetros y 90 centímetros, que es el que más utilizan los grupos de danza. Es un tronco y primero lo que hacemos es redondearlo, darle la forma y ya después se traza, se ahueca. Después del ahuecado ya hacemos el dibujo, ya sea el dibujo que nosotros queramos, creaciones propias, o el dibujo que nos pidan. Ya lo plasmamos en el huevo del dibujo. Ya posteriormente nos dedicamos a la talla. Después de la talla ya viene el terminado, que es dejarlo de 5 centímetros de grueso, ya todo. Ya terminado toda la figura, ya después se deja de 5 centímetros de grueso y posteriormente se mete al horno. Al horno ya es el penúltimo paso, porque ese ya es el secado, el estofado. Ese es lo que le da la madurez o sea, la resistencia del tronco, porque la resina que tiene el tronco se adhiere a la madera, sea al instrumento. Ya de ahí, del horneado, se saca del horno, ya seco, se resana, se le da su terminado, se resana con acerrín o con lascas, que se llaman lascas o astillas de la propia madera. Y ya posteriormente del terminado se le monta el cuero ya sea que se le monte con tachuela o como los antepasados utilizaban clavos de madera, huesos para sostener el cuero. Actualmente nosotros utilizamos tachuelas, y ya eso ya es el último, ya montarle el cuero y ya está listo el instrumento para utilizarlo. Nuestros mayores clientes son los grupos de danza. Los grupos de danza son los que utilizan los instrumentos principalmente para realizar sus danzas o ritos, como se les llamaban. Esos son la mayoría de clientes que tenemos, porque ellos nos piden sus medidas que ellos necesitan, que ellos utilizan, nos traen su logotipo, nosotros se lo plasmamos en su huehue o cualquier figura, y esos son nuestros mayores clientes. Hay otros clientes que también son particulares, ellos por gusto nos van a hacer su huehue con una figura especial, específica, que les gusta, pero la mayoría de los clientes son los danzantes. Hay grupos como el grupo Tribu, el grupo Mesme, que son los grupos que utilizan puro instrumento de los que nosotros hacemos, ya sea el huehue o el teponaztle. Esos, o sea, nosotros se los elaboramos, pero esos ya no son clientes constantes. Esperemos que todo esto sirva para apoyar, ¿sí? Para que nos apoyen y sigamos elaborando este tipo de instrumentos y que no se pierda, para que las nuevas generaciones se interesen también en seguir elaborándolos.